Para los trabajadores españoles, después del salario, lo que más influye a la hora de elegir un puesto de trabajo es la conciliación, lo dice el informe anual de la empresa de trabajo temporal Randstad, tras un estudio en 26 países de todo el mundo. En concreto, un 55% de los profesionales considera que es fundamental un equilibrio entre la vida personal y la profesional a través de la flexibilidad horaria. Las naciones en las que es menos importante este factor son Rusia, República Checa, Alemania y Austria. A la conciliación le siguen por importancia la seguridad laboral, el buen ambiente y las oportunidades de carrera. Por supuesto que sí, si no, no habrían expectativas para la mujer en el mercado laboral y sobre todo para la gente joven que necesita el trabajo y al mismo tiempo seguir teniendo niños y hacer lo que hacemos normalmente. Es fundamental para los que tenemos familia y responsabilidades familiares y a su vez responsabilidades laborales, es fundamental. No es fácil, pero bueno, uno hace el esfuerzo. Muy importante, yo trabajo y tengo familia. Sí, es muy importante a la hora de querer formar una familia, ya que ahora mismo no es como antes, que solamente con un miembro de la familia que trabaje pues se puede mantener todo, sino que ahora es necesario que trabajen los dos. Las mujeres estamos un poquito discriminadas en ese sentido. Reducir horarios, que se faciliten todos los medios posibles y que las empresas, tanto privadas como públicas, colaboren. Mayor flexibilidad en los horarios laborales. Yo creo que la productividad no va reñida con los horarios que estamos en el puesto de trabajo. Yo creo que sobre todo respetar el tema de los horarios, sobre todo también a la hora de si has decidido dar el pecho a tu hijo, pues mayor flexibilidad. Pues, por ejemplo, darnos más permiso con los chiquillos, por ejemplo, en vez de 4 meses, aumentarlo un poquito más. La conciliación, algo que da mucho que hablar en la calle, un asunto que vamos a abordar en los próximos minutos con Daniela Postiglione, que es experta en recursos humanos, es miembro de la asociación que aglutina a los directores de recursos humanos en Canarias y responsable de recursos humanos de Caja 7. Daniela, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí un día más en Buenos Días Canarias. Bueno, después del salario, lo que más nos preocupa a los trabajadores es llegar a esa conciliación, pero ¿qué se entiende por conciliación? Conciliación en lo familiar, en el ocio, nuestro tiempo libre, ¿cómo gestionar nuestra vida? Yo creo que en eso tenemos una confusión porque entendemos conciliación casi siempre con lo que está relacionado con el mundo de los hijos, y no solamente es el mundo de los hijos, yo creo que es extensible, va mucho más allá de eso y tiene relación con la vida, con que podamos, aparte de trabajar, que podamos vivir, tengamos hijos o no, porque muchas veces tenemos pues personas dependientes o simplemente lo que queremos hacer pues es dedicar nuestro tiempo al deporte o a otras actividades, y eso también es conciliación. Pero para eso se necesita flexibilidad en el mercado laboral. Si analizamos nuestro mercado laboral, por ejemplo, aquí en España, ¿con qué panorama nos encontramos? Yo creo que este informe, las conclusiones son muy ilustrativas de lo que está pasando, por qué en España nos preocupa tanto este tema, bajo mi punto de vista, porque no hemos conseguido lo que hay en otros países. La estructura que nosotros tenemos de los trabajos y de los puestos y los horarios son bastante prolongados si los comparamos con otros lugares. Pues cualquiera que haya trabajado o vivido cierto tiempo en otros países de Europa saben que tal y como se organiza la jornada es diferente. Entonces por eso tenemos esa necesidad, porque todavía seguimos teniendo muchos horarios partidos, mucho presentismo. Yo creo que hay un problema de cultura empresarial, laboral, pero también nuestra cultura social, ¿no? Basamos mucho tiempo y muchas horas en el trabajo. El caso es que conocemos que hay más estudios que dicen que llegar a esa conciliación laboral y también de la familia y el ocio da más productividad a las empresas y sin embargo luego no se aplica, ¿no? Totalmente, yo estoy convencida, pero no porque lo piense yo, sino como tú dices, hay muchos estudios que lo demuestran, que en el tiempo que trabajamos somos mucho más productivos y más efectivos si realmente tenemos vida más allá del trabajo, ¿no? Lo que pasa es que eso tenemos que ahora aplicarlo, lo sabemos, pero tenemos que aplicarlo tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Yo creo que es algo que podemos hacer entre todos. Y si tuviéramos que tomar ejemplo de algún país en concreto, Daniela, o por ejemplo de una empresa en concreto, ¿de qué podríamos estar hablando, por ejemplo? Yo te voy a hablar de la mía, te voy a hablar de Caja 7 y qué es lo que estamos haciendo nosotros para ir en esa línea de la conciliación, que llevamos 2 años trabajando en eso. Pues por ejemplo, este año hemos aprobado incrementar los días de baja por maternidad, paternidad,
pues unos días más que van a cargo de mitad trabajador, mitad empresa. Estamos trabajando mucho en la comunicación interna para contarle a nuestros trabajadores y trabajadoras qué medidas de conciliación tenemos y liderar con el ejemplo, que sean nuestros propios directivos y directivas las que sean un ejemplo a seguir cuando, pues, por ejemplo, tienen hijos o también hemos, por ejemplo, aprobado este año un presupuesto para ayudar a personas con diversidad funcional y a sus familias, que es un tema que también nos ocupa bastante porque somos conocedores de que este tema pues influye mucho, ¿no?, en el bienestar de nuestras personas. Y son medidas que se pueden adoptar y que no cuestan tanto. Si haces un estudio realmente y haces números y haces cuentas, te das cuenta de que no cuesta tanto y la repercusión que tienen las personas es muy importante. Bueno, para la empresa, beneficios como que se reduce, por ejemplo, el absentismo laboral, mejora la reputación de la empresa, menor fuga de talento, mejor clima laboral. Claro. Eso en cuanto a la empresa, pero luego también hay unos beneficios personales que luego también repercuten en el día a día del trabajo. Por ¿no? supuesto, pues nosotros hay muchas empresas, pues aquí te puedo hablar de, por ejemplo, Autoridad Portuaria, que está trabajando mucho con este tema también, y otras empresas, pues estamos trabajando en cuanto a la flexibilidad de entrada y salida. Algo tan sencillo como poner un horario flexible de entrada y salida nos va a permitir a las empresas, no hay repercusión si lo organizamos bien, y a las personas pues poder organizarnos mejor pues con nuestros hijos, con nuestras familias, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay que hacer unos estudios, hay que tener unas buenas bases para que después eso no tenga efecto sobre la organización, está claro, pero se puede hacer, yo no tengo duda. Estudiando algunas empresas que son rentables precisamente por llevar a cabo esa conciliación, me encontraba con el caso de Google. En Google a sus trabajadores dejan que sus empleados lleven a la familia, a las mascotas, cuentan de zonas verdes para sus minutos de esparcimiento, les dejan elegir los proyectos a su antojo. De hecho, también se vinculan con la maternidad y la paternidad. Esto sería la panacea, ¿no? Bueno, sí, seguramente otras veces que he venido, luego la gente en la calle me ha dicho muchas cosas porque a veces tendemos, es verdad, generalizar y no todas las empresas y no todos los puestos son iguales. Cuando trabajamos en un puesto de cara al cliente, pues hay algunas cuestiones que son más complicadas de manejar y de controlar, pero sí, es una cuestión de hacernos a la idea de que todos estos aspectos y estas medidas que se toman van en pro de la productividad y no en contra. Lo que pasa es que todavía no tenemos, yo creo que esa cultura implementada en nuestras empresas ni tampoco en nuestra sociedad. Nosotros mismos ponemos en duda muchas cosas que sabemos y que están demostrados que son efectivas a la hora de trabajar. ¿Esto quiere decir que las empresas no están obligadas a contar con unos planes de conciliación? Bueno, las empresas estamos obligadas a contar con unos planes de igualdad donde hay determinadas cosas que están relacionadas con la conciliación, pero no es algo que esté realmente regulado. Tenemos en España, nosotros estamos trabajando en Caja 7 y hay empresas canarias que lo tienen, hay una certificación que se llama Empresa Familiarmente Responsable que lo que hace es pues auditarnos cada determinado periodo, que tenemos una serie de condiciones que permiten dotar a las personas de buenas condiciones para poder tener esa conciliación. Pero es algo que uno hace si uno quiere, ¿no? No está todavía regulado, no hemos llegado a ese punto. Date cuenta que hay muchas carencias y muchas oportunidades de mejora. Solamente en cuanto a los planes de igualdad, todavía no hemos llegado a ese punto. Lo que pasa es que también nos encontramos con muchas empresas donde al trabajador le cuesta tocar en la puerta, por ejemplo, de recursos humanos de su empresa y decir, es que necesito un día para llevar a mi hijo a una cita médica o para llevar a mi madre o porque necesito este día para arreglar unos papeles. Todavía cuesta por el temor también que hay por parte de los trabajadores a que ese simple paso le pueda costar su puesto de trabajo. Claro, obviamente. Yo creo que las empresas que están al día en estos temas conocemos cuál es la repercusión y estamos trabajando en ello voluntariamente, como te decía, porque sabemos que todas las medidas que se tomen con conciliación van a repercutir positivamente, pero no todo el mundo lo conoce y sobre todo pues empresas medianas y pequeñas pues no han llegado probablemente a poder trabajarlo, ¿no? Bueno, pues a ver si se apuesta más por la conciliación, por el bien de la productividad de las empresas y también por el bien personal y de salud incluso de sus trabajadores. Daniela Postiglione, una vez más gracias por estar aquí en Buenos Días Canarias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Gracias.